Hola amigos, hoy vamos a ver y os voy a mostrar la diferencia constructiva de un amplificador vintage y un amplificador de fabricación actual. Yo entiendo que muchísimos de ustedes ya conocéis toda la polémica y bueno, que existe entre qué es mejor, el mundo vintage o el mundo actual. Hay seguidores de una construcción o de otra, pero sí es cierto que los amplificadores antiguos o vintage tenían una forma constructiva muchísimo mejor que los dispositivos de hoy día. Yo llevo 40 años en la electrónica y he visto una transformación espectacular en todo la electrónica en general, incluido el sonido. La fabricación de los dispositivos, la forma constructiva, la electrónica ha cambiado al 100%. Yo me quedo sinceramente desde el punto de vista técnico, ya no hablamos de amante del sonido, audiófilo o no. Desde el punto de vista técnico me voy a apostar siempre por la electrónica vintage. Hay muchos campos de la electrónica, bueno, que han experimentado grandes cambios y hay que apostar por ello, pero en el mundo del sonido, donde la tecnología no ha cambiado, el sonido sigue siendo analógico. No ha habido grandes avances en el mundo de la electrónica dedicada al sonido. Sí ha habido muchos cambios importantes en la electrónica digital aplicada al sonido. Ahí ha habido muchos cambios, pero lo que es el sonido puro analógico no ha sufrido cambios. La electrónica sí ha sufrido cambios, sobre todo en los costes de producción. Se han bajado los costes de producción y esto de una forma o de otra repercute en la calidad de los dispositivos. Antiguamente se construía con una filosofía distinta. Los fabricantes apostaban y luchaban por quién fabricaba el mejor dispositivo de audio, el más bueno, el más bonito, el de más calidad. Había una guerra brutal entre ellos. ¿Y quién era el beneficiario? El usuario final, que tenía un dispositivo de altísima calidad. A las pruebas me remito, muchísimos dispositivos, el 90% de los dispositivos que se fabricaban en aquella época, años 70, años 80, a día de hoy siguen funcionando de igual forma. Los dispositivos de hoy día, bueno, pues tienen una cosa que se llama obsolescencia programada. Muchísimos dispositivos de hoy día a los 5 años casi lo tienes que tirar al contenedor o empiezan a dar problemas electrónicos de avería y bueno, y mejor que se tiren, salvo que te rasques el bolsillo y compres un aparato de primerísima calidad con unos precios desorbitados. El problema es que cualquier ciudadano de a pie no tiene el poder económico para comprar uno de estos dispositivos. Os voy a mostrar dos aparatos, un Yamaha, el CA810 de fabricación vintage, y os voy a mostrar un Yamaha de fabricación actual, el N602 vintage actual. Muchos de ustedes me diréis que uno es de gama alta y otro es de gama básica. No vamos a entrar en gama básica, gama alta, gama baja. Os voy a mostrar una realidad de la construcción y la electrónica a día de hoy. Lo que yo os voy a mostrar se puede extrapolar
tanto a un aparato de baja media gama que muchísimos de alta gama que se están vendiendo en alta gama, y bueno, y la calidad de los dispositivos sinceramente son penosas. Vamos a ver el vídeo y os muestro el interior y las características técnicas de ambos. Bien, aquí tenemos el formato vintage y en la cara opuesta tenemos el formato actual. Todo lo que os voy a contar lo podemos extrapolar a cualquier amplificador de gama media de fabricación actual o fabricación vintage. Tomo como ejemplo estos dos modelos. Hemos cogido de la estantería de nuestro taller ambos aparatos. Yo no soy devoto de Yamaha, prefiero otras marcas, pero os voy a mostrar una realidad que está ocurriendo hoy día y vamos a ver la forma constructiva de ambos amplificadores. El Yamaha, como la mayoría de los amplificadores de aquella época, bueno, tienen una imagen, para mi gusto, muy bonita, muy sólida. Son dispositivos que duran toda una vida, bien cuidados, y de vez en cuando se le hace una pequeña restauración. Son aparatos que pueden durar toda una vida. En cambio, si nos vamos a fabricación actual, todo cambia. La calidad de los materiales, mucho plástico o aluminio de bajísima calidad, carcasas de 0,8 milímetros, es todo lo contrario a cualquier fabricación vintage. Aquí todas las perillas son de aluminio de muy buena calidad, una aleación muy buena. Tenemos potenciómetros, tenemos conmutadores rotacionales, tenemos de todos los elementos, presentan una calidad bastante buena. Aquí es todo lo contrario. Aquí solamente en el tacto podemos ver la calidad de los materiales electrónicos que incorporan muchísimos aparatos de estos. Ya repito que no vamos a hablar en concreto del fabricante Yamaha. Tomo como ejemplo dos dispositivos, fabricación actual y fabricación vintage. Vamos a desmontar el interior y vamos a ver la forma constructiva de los distintos elementos que lo componen. Bien, ya tenemos aquí los dos dispositivos con las carcasas quitadas. Vamos a ver el interior de ambos. Yamaha Vintage. Bueno, la forma constructiva es muy sólida, como la mayoría de los aparatos de esta época. Decir que todos estos aparatos compartían casi la misma filosofía y la construcción era muy parecida los unos a los otros, independientemente de la marca. Compartían muchos aspectos constructivos. Algunos, bueno, gracias a su construcción, pues se identifican muy claramente. Por ejemplo, Sansui. Sansui tenía una construcción muy concreta y bueno, y solamente ver el interior ya sabía de qué fabricante estábamos hablando. En aquella época, igual que a día de hoy, muchos fabricantes tomaban como referencia una construcción u otra.
Entonces muchos dispositivos de aquella época interiormente eran muy parecidos, porque eran electrónicas eficaces y bueno, y la mayoría en este caso de los fabricantes tenían como referencia un fabricante u otro. Mirad, este amplificador pues genera aproximadamente unos 50 vatios por canal, trabajando en clase AB. Una cosa es las especificaciones técnicas de la potencia y otra cosa es la realidad de una potencia. La potencia, yo en este caso casi no me fío de las especificaciones técnicas de un fabricante. Es cierto que antiguamente las potencias se identificaban con un factor RMS. A día de hoy todo esto ha cambiado. Normalmente los fabricantes te dan una potencia pico a pico. No es nada real. La potencia pico a pico no es una potencia real. Son magnitudes que se cogen dentro de un laboratorio con unas condiciones determinadas. Eso igual que la velocidad punta de un vehículo. Un vehículo, el fabricante te puede decir que alcanza 250 kilómetros por hora, pero hay que ver en las condiciones de trabajo con la que rueda ese vehículo. Aquí pasa lo mismo, en el audio pasa lo mismo. Hoy día el fabricante te puede decir que un amplificador pues te está generando 550 vatios pico. Pero claro, esa potencia no es real. Hay que tomar la potencia RMS, que es muy distinta. Normalmente, viendo la tipología de circuito, viendo el transformador, viendo los transistores que usa en la etapa de potencia y las tensiones de alimentación, se puede determinar exactamente la potencia aproximada del dispositivo. Y si queremos una potencia real, simplemente se le hace unos cálculos con unos aparatos que tenemos aquí en el taller, se hacen unas mediciones y se saca la potencia real útil del dispositivo. Este aparato vintage básicamente tiene la misma potencia que el amplificador de versión actual, pero las condiciones son muy distintas uno que otro. Vamos a ver primero el modelo vintage. El transformador, bueno, tiene un pilaje bastante generoso. Eso denota que el transformador está sobredimensionado para este diseño electrónico. Después tenemos aquí el bloque de filtros. Estamos hablando de unos condensadores de generoso tamaño, muy buen fabricante, no vamos a entrar en la marca. Aquí tenemos la sección de entrada, selectores de entrada y preamplificación de fono. Aquí tenemos todo el módulo o el circuito de preamplificación y en la parte más escondida o interior tenemos los módulos de potencia. Vamos a ver con detalle ambos aparatos. Aquí tenemos el transformador con un pilaje bastante generoso. Si nos vamos al Yamaha, pues tenemos aquí un transformador no tan generoso, pero bueno, su función electrónica la realiza muy bien. Este amplificador os puedo asegurar que tiene más consumo, necesita una entrega de corriente mayor. El transformador está sometido a un estrés mayor. ¿Por qué? Porque este amplificador, independientemente de la potencia,
incorpora muchos elementos electrónicos y digitales que necesitan una alimentación de 5 voltios. En cambio, este modelo de amplificador tiene un transformador sobredimensionado y no tiene nada digital. Es un amplificador básico con entradas analógicas y punto. Por lo tanto, aquí tenemos ya una realidad. Este transformador, esto no va a dar nunca ningún problema. Seguramente la temperatura que alcance este transformador en condiciones normales de trabajo sea mucho menor que este transformador. Este transformador está sometido a un estrés eléctrico mayor. ¿Por qué no se pone un transformador con unas dimensiones mayores? Por los costes de producción. Entramos siempre en lo mismo. Cuando hablamos de electrónica actual siempre está la maldita palabra coste de producción. Antiguamente se tenían en cuenta los costes de producción, pero se apostaba por la calidad y la durabilidad de los dispositivos. Refrigerador, disipador, como queráis llamarlo. Bueno, aquí tenemos un disipador con unas dimensiones, para mi gusto, muy justas. Son disipadores muy normales, no son de alta eficiencia. Aluminio de toda la vida. Si nos vamos a este modelo, pues aquí tenemos un disipador con unas condiciones determinadas. Tenemos una fabricación distinta donde los pliegues para tener más contacto con el aire son distintas. Los bloques de filtros, evidentemente los de nueva construcción son muchísimo menores que los de fabricación vintage. Estos son electrolíticos de cuerpo mayor. Estos electrolíticos duran y tienen una vida útil mayor que los de fabricación actual. Llámalo el nombre que lo llame. Llámalo Nichicon, Yamaha, Rubicon, me da igual. Estos electrolíticos tienen mucha menor vida que los de fabricación antigua. Mira un detalle muy importante. Todo esto de aquí, todo esto que os estoy señalando, todo esto es el circuito de preamplificación de fono. Aquí tenemos una PCB con un tamaño determinado. Es un tamaño, para ser un preamplificador de fono, es un tamaño bastante grande. Si nos vamos a la fabricación actual, esta mijita de aquí, esto de aquí, estamos hablando de 4 centímetros por 6 centímetros. Esta porción de placa es el previo de fono. Aquí la tenéis. Donde existen muy pocos componentes pasivos y donde hay un circuito integrado de 8 patillas, que esto normalmente es un amplificador operacional. Aquí hay una diferencia en tamaño sobre el vintage. Esto implementa transistores y elementos pasivos, y el Yamaha de versión actual pues se simplifica con unos componentes pasivos y un circuito integrado operacional. ¿Qué ocurre? Que fabricar esto a día de hoy es muchísimo más caro que fabricar este circuito
Es baratísimo a día de hoy fabricarlo. Esto hoy día es carísimo fabricarlo. Evidentemente, el sonido que me va a brindar este amplificador o este previo de fono es muchísimo mejor que la que me puede dar este previo de fono. Aquí tenemos ya un punto a favor del vintage. Los conmutadores de selección, bueno, tenían sobre todo cuerpos metálicos, tenían una construcción mucho más robusta que los que puede tener un amplificador de versión actual. Normalmente estos conmutadores, lo primero, que no hay conmutadores de selección de entrada. Esto se hace todo a través de un diplexor. Un diplexor es un circuito compuesto por varias puertas lógicas que hace una conmutación electrónica de las distintas entradas. Antiguamente, pues teníamos unos conmutadores mecánicos que conmutaban las distintas entradas. A mí, sinceramente, este sistema me gusta más. Con el tiempo, es cierto que los conmutadores mecánicos, bueno, pues se van oxidando, van cogiendo polvo y van dando algunos problemas. Pero este sistema es mucho más efectivo que este, porque hoy día se usan diplexores en la selección de canal. Bueno, volvemos a lo mismo. Para un fabricante es más barato implementar varios circuitos integrados que montar un conmutador de distintas posiciones de sistema mecánico. Siempre que hablemos de uno o de otro, está presente los costes económicos. Más cositas. Etapa preamplificadora, donde tenemos unos potenciómetros de altísima calidad. Esto es indestructible. Esto puede durar toda una vida. Es cierto que con el tiempo la película de carbón de los potenciómetros pues empiezan a generar problemas de ruido, y aunque se limpie, al poco tiempo vuelven a dar los mismos problemas. Pero estos potenciómetros tienen esto tiene 40 años de vida y bueno, y sigue funcionando casi como el primer día. Los componentes todos son de muy buena calidad. Aquí toda la resistencia que se usaban era de fil de carbón. Hoy día la mayoría de los fabricantes están utilizando resistencia de fil metálico. ¿A qué es debido? Volvemos a lo mismo, costes de producción. Las resistencias de fil metálico son mucho más baratas que las de fil de carbón. Hay muchos de ustedes que me diréis, es que las resistencias de film o de película metálica tienen menos ruido, tienen unos valores más exactos y la tolerancia es mayor o menor. Ahí estoy de acuerdo, pero en sonido, dependiendo la resistencia que pongamos, film de carbón o film metálico, os puedo asegurar que el sonido va a tener gran diferencia. Yo siempre apuesto por la resistencia de fil de carbón. Es más, en los amplificadores de JC valvular que fabricamos intentamos por todos los medios utilizar resistencia de fil de carbón y de carbón puro. Muchas veces parece una tontería, pero estos pequeños detalles le dan grandeza a un dispositivo de audio. Por el resto, vamos a hablar un poquito
de algunos aspectos muy importantes de los amplificadores de nueva construcción. Está muy de moda tener un amplificador que suene muy bien, que tenga conexión a red, que tenga DAC, que tenga una serie de mejoras técnicas importantes. Este Yamaha pues tiene conexión a Bluetooth, tiene entrada de datos, tenemos entrada digital, todo esto está muy bien, son prestaciones que a un cliente pues le gusta porque son cosas cómodas, son prestaciones que están muy al día de hoy, pero la realidad es muy distinta. En muchos vídeos míos siempre pongo hincapié que todos los amplificadores sean lo más básico posible, porque este amplificador tiene 40 años y sigue funcionando como el primer día, independientemente de la construcción y de los materiales. Este amplificador con 4 o 5 años pues tiene un serio problema. Todos estos módulos o todas estas prestaciones de Bluetooth, DAC, conexión a red, con el tiempo dan problemas. Todos los amplificadores, o el 90%, pasado unos años, dan problemas. Problemas que te dejan el amplificador inutilizado, sin poderse utilizar. Porque si falla un módulo de este tipo, todos estos módulos están enclavados al microprocesador del amplificador. En el momento que un módulo de estos falle, hay parámetros que el microprocesador controla. En el momento que un módulo de estos le manda una información errónea al microprocesador del propio amplificador, el amplificador se queda en modo de protección. Por lo tanto, tenemos aquí un dispositivo con 4 o 5 años, estáis viendo que está impoluto y tiene un problema bastante serio. Aquí tenemos el módulo de red que está mal. El módulo de red cuesta un dinero bastante importante, sin tener en cuenta que estos módulos el fabricante lo quita de en medio o lo deja de comercializar a los pocos años de fabricarlo. Por lo tanto, tenéis un dispositivo muy bonito, estupendo, con unas prestaciones estratosféricas, pero realmente no te vale para nada, porque a los 4 o 5 años, como el presupuesto de reparación sea muy alto, directamente va al contenedor. Por lo tanto, yo siempre voy a recomendar que los amplificadores de alta fidelidad sean lo más básicos posible. Tenemos que tener un amplificador de audio como tal, no podemos tener un ordenador con unas prestaciones estratosféricas. Todo lo que queramos implementar en un dispositivo que sea en la parte exterior, que sean en este caso dispositivos dedicados, o un DAC, o una conexión a red, o un streaming, pero que todo esté en el exterior. Otra cosa, podemos hablar muy tendidamente del sonido tanto de un amplificador como del otro amplificador. Evidentemente yo me voy a quedar con este sonido. Este sonido es muy distinto. El que me brinda este amplificador es un sonido cálido, dulce y agradable. Las construcciones de hoy día, sinceramente, todos tienen un sonido plano, un sonido sin vida propia y un sonido, en este caso, sin alma. Son amplificadores que no enamoran por su sonido. ¿A qué es debido esto? Materiales
y sobre todo a los diseños electrónicos simplificados. Aquí no hay nada de esto, son dispositivos que están muy bien diseñados, dimensionados, y las polarizaciones de los circuitos y de los transistores son muy distintas. Por ejemplo, como he nombrado, aquí tenemos un previo de fono muy bien elaborado y aquí tenemos un previo de fono con unas dimensiones ridículas. Todo esto, al final, el oído es el que manda. Bueno, amigos,